charla. Hola, soy Andrea Muñoz, curadora en jefe en Plural No Cultural. Esta semana nos encontramos desarrollando la programación de cierre de Piedra, 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 Encuentro de Arte y Cocina. Este es un proyecto creado y liderado desde Plural y cuenta con el apoyo del Ministerio de Cultura a través del Programa Nacional de Concertación Cultural del 2020. En la tarde de hoy tendremos una charla con Andrea Ospina Santamaría, otra de las personas que hemos invitado a ser parte de la investigación en Suezca. Andrea Ospina es artista visual y gestora de la ciudad de Manizales, gestora cultural, actualmente estudiante de la maestría en Museología y Gestión del Patrimonio de la Universidad Nacional de Colombia en la sede de Bogotá. Desde el proceso plástico e investigativo se ha estado en las relaciones entre la creación y la circulación de las prácticas artísticas, principalmente pensando en el archivo y su transformación según el entorno y la participación. Actualmente se encuentra trabajando en relación a los saberes populares dentro de diferentes proyectos culturales y de mediación. Para Piedra, 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 Andrea ha propuesto el proyecto Donde comen dos, comen tres, que se trata de un ejercicio participativo para acercarse a la dimensión política de la alimentación expresada en la oralidad popular desde el rol de la mujer en la cocina. En esta charla conversaremos sobre las intersecciones y tensiones entre los colectados sociales y en conversaciones con diferentes mujeres también de diferentes territorios. Así que, Andrea, bienvenida. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Andre. Bueno, primero que todo, muchas gracias también a Andre y a Juan por abrir este espacio, a Plural, pues por permitir estos momentos de encuentro. Voy en este momento a compartir mi pantalla. Si no estoy mal, ahí ya la deben estar viendo. ¿Me confirmas, Andre, porfa? Sí, ahí la estamos viendo. He olvidado decirle algo a las personas que nos acompañan en esta tarde. Sería importante si pueden tener acceso a audífonos, porque durante esta conversación Andrea va a poner algunos audios que hacen parte de este proyecto. Entonces, las personas que puedan, pues se lo recomendamos. Y listo, Andrea. Ahorita sí te doy entrada para que comencemos con tu charla. Perfecto, Andre, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos por estar aquí escuchándome. Primero que todo, pues, como ya les explicó un poco André, dentro del proyecto del Encuentro de Arte y Cocina, yo inicio trabajando desde una idea que parte desde este refrán, donde comen dos, comen tres. Primero me gustaría contarles que lo que voy a hablar aquí es de un proceso. Es de un proceso y es una de las cosas más gratas de este tipo de encuentros y de espacios, y es la posibilidad de no trabajar a partir de pensar solo un resultado como una obra para una exposición o algo específico, sino una cosa que es dinámica y que se va moviendo. Como ya también lo mencionaba André Muñoz, yo inicio a entrar en contacto con este tipo de espacios más desde los saberes populares que desde el foco en la cocina. Esta investigación es porque veo en los saberes populares una riqueza inigualable, y es una riqueza que se basa en una dualidad todo el tiempo, ¿no? Los saberes populares son muy cotidianos, tú los aprendes todo el tiempo, ni siquiera te das cuenta cómo no tienen separación entre la práctica y la teoría, todo el tiempo están mutando, todo el tiempo son dinámicos, pero al mismo tiempo son sumamente metafóricos y se conectan con una espiritualidad, se conectan con una cultura, se conectan con una herencia, con una ancestralidad. Entonces, como que esta dualidad que tenemos todo el tiempo, yo escojo trabajarla a partir del refrán. Para mí los refranes son esa forma en que todo ese gran cúmulo de saberes populares, en este caso desde la oralidad, se expresan. Si uno lo piensa, uno se lo dicen a uno muy en serio, o sea, siempre que a uno le dicen un refrán, va en serio, pero además se lo dicen a uno en momentos sumamente cotidianos. Es como algo que no está planeado, pero te enseña. Y es algo que está súper ligado a la práctica. Tú tienes que entender ese refrán sobre qué te está hablando para poder comprender lo que te están queriendo decir. Pero detrás de eso, sabes que hay un universo de políticas, de formas de pensar, de formas de organizarnos, de procesos de poder que te están permitiendo o no, o te están, digamos, dando aval o no para ser parte de un algo. Empiezo pensando que hay muchos refranes sobre la comida
y que las artes son una forma de que eso tan fluido, tan dinámico, que no es posible como afirmarlo o retenerlo, como son los saberes populares y la oralidad, se pueden acercar desde el arte. El arte permite como herramientas, como diagnósticos para poder dar un vistazo a esa riqueza de lo cultural. Entonces, les voy a contar un poco cómo fue este proceso de investigación. Yo empiezo a entrar en un encuentro de arte y cocina y como muchos artistas trabajamos, pues inicio también a leer mucho sobre arte y cocina y a pensar en esos referentes que han trabajado desde el arte, el tema de la cocina o desde la cocina, las intersecciones con las artes visuales. Y empiezo por encontrar una cantidad de referentes europeos y estadounidenses en donde para la cocina algo principal es el cuerpo. Es el hecho de que es algo que te atraviesa y no solo te atraviesa a ti, sino que nos atraviesa a todos como colectivo. Entonces, artistas como por ejemplo que hay una fotografía, la que tiene las rejas, es un performance en donde el artista se encierra en una jaula de un zoológico en San Francisco a comer muy educadamente un plato. Al lado hay un tigre que empieza a devorarse un pedazo de carne. Y es como ese paralelo todo el tiempo de pensar que la alimentación es algo muy social, pero también es algo muy instintivo, muy animal. Por otro lado, empiezo a indagar un poco en todo este mundo latinoamericano. Son cientos de artistas los que han trabajado con este tema y desde muchos puntos de vista. Y me encuentro con Natacha de Cortillas, que es una artista que ha trabajado la comida desde un foco muy político y desde un foco más de los saberes populares y de la colectividad. Entonces, a partir de todo esto, también me encuentro a encontrar con que no es posible desligarnos del lugar donde estamos y de lo que estamos pasando, es decir, de la pandemia. Y dentro de esto hay diferentes indicios de que la comida es vital en los tiempos de crisis. Y es algo que encuentro todo el tiempo. Por ejemplo, nosotras Audiovisuales, un colectivo también chileno, muestra un pequeño microdocumental que pueden encontrar en su Instagram, en donde muestra cómo las ollas comunes, a partir del estallido social que hubo en octubre en Chile, pero también en la pandemia, han sido el foco para poder unir comunidades, empoderar procesos, solucionar, digamos, falencias estatales o intentar, digamos, cubrirlas de cierta forma. Por otro lado, iniciativas ciudadanas de todo tipo, en donde en un momento donde sabemos que hay banderas rojas por todas partes sufriendo hambre, empiezan actividades como Para Todos la Movida, por ejemplo, que hizo un trabajo muy interesante con Universo Arepa, también los encuentran en Instagram, pensando en cómo pues, poder volver la comida, en este caso, una cosa accesible, una cosa que pudiera circular, en donde tú puedes inscribir para cocinar o para transportar alimentos en estos tiempos de dificultad. Y ya con todo este cúmulo empiezo también a indagar algo muy importante para mí, que es que la cocina es un patrimonio oral. La cocina se transmite y no se transmite simplemente escrita y no se sigue puntualmente como si no tuviera cambios, sino que la cocina te permite una cosa que tienen todos los saberes populares y es que su transmisión y su importancia y el demostrar que tiene muchas cosas políticas muy fuertes dentro de su contexto, se da en especial por el hecho de un cotilleo. Es como un rumor que todo el tiempo está. Aquí hay, por ejemplo, 3 referentes de lo que fue esa búsqueda de la cocina como patrimonio. Por un lado, el primero es una investigación de patrimonio inmaterial que se realiza en La Guajira. Y me acordó mucho esto y es ahí donde empiezo a hablar del rol de la mujer y por qué esta investigación se focalizó en las mujeres. Esta mujer que vemos en pantalla logró que un proceso de paz sumamente complejo fuera eficiente. Y fue porque ella puso a disponibilidad su cocina para una comunidad fariana, una comunidad de desmovilización de las FARC que estaba asentándose en el territorio, y la comunidad de Conejo en la Guajira. También hay proyectos mucho más institucionales desde lo audiovisual y desde lo sonoro, como por ejemplo es Así Suena la Comida, es un programa de Canal 13 que lo pueden encontrar y Regiones va explorando esa oralidad a través de los alimentos, o por ejemplo el podcast Radio Tertulias de Cocina, que también lo pueden encontrar muy fácil por Instagram, Spotify, que va contando esas historias. Y todos tienen en común eso, te enseñan cosas tan prácticas como tan metafóricas y tan profundas en un solo universo. A partir de eso empiezo como a definir un universo, ¿no? Un universo que yo quiero trabajar. Y es el hecho de que la cocina es un espacio de narración oral.
y es un espacio que a partir de la narración oral se vuelve un espacio político. Y ese espacio político se expresa y se ha focalizado en el rol de la mujer. Y la mujer ha tenido una incidencia y ha convertido ese espacio doméstico en un espacio público, al mismo tiempo ha convertido una cantidad de revoluciones, de formas de ver el tiempo, de formas de entender esos otros seres, animales, vegetales, fungi, y esos procesos largos, y de ponerlos en común, digamos, sobre cierta mesa, cierta comunidad, ciertos encuentros. Es como un gran cúmulo de saberes que tiene que ver con muchos ciclos y también con algo muy práctico, con productos, con trueques, con formas de trabajo, con el trabajo doméstico, y empiezo a explorar ese universo. Y llegamos a la parte más vital de todo lo que fue este encuentro. Cómo pasar de lo presencial a lo virtual a algo tan vivencial, tan performático, tan animal, como es la alimentación. Fue muy difícil, a todos nos tocó pasar por esto, entonces yo decido 2 vías, porque mi idea siempre fue que fuera algo participativo, que fuera un proceso con las mujeres, en este caso de Tenería Suezca, pero cómo poder ahora pensar en otras ventajas y otras formas que no fueran solo una traducción desde lo virtual. Así que se realiza por redes sociales una serie de preguntas alrededor de 4 refranes. Esos 4 refranes son a su vez un detonante, pero también son un aglutinante de lo que van a ser los resultados de esta investigación. Y son refranes que nos lleven a pensar en los espacios de la alimentación, la comida y de la ruralidad en este momento, digámoslo así, de crisis. Y por otro lado, mantengo una serie de diálogos. Y esto es lo más importante de la investigación, porque esto es una investigación que fue participativa y depende totalmente de los conocimientos de estas mujeres que me abrieron sus espacios. En este caso tenemos 4 mujeres que conversaron conmigo desde Suezca, mujeres con roles muy diferentes y posiciones muy distintas. 3 de ellas trabajan con la Junta de Acción Comunal de ciertas veredas en Suezca, otra Sandra Medina que trabaja con la Fundación Silvío de la Montaña, que ha realizado varias actividades alrededor de la cocina en este territorio, pero también mujeres mucho más cercanas, como son María Rodríguez o Elena Rojas, que son campesinas que nacieron en Boyacá y migraron hacia Bogotá en ciertos momentos de su vida y con características muy diferentes, varias atravesadas por distintos tipos de violencia, una por violencia bipartidista en la época, justo en el día del Bogotazo tuvieron que emigrar, otra por una violencia familiar fuerte, como en el campo, en el contexto en el que ella se encontraba, digámoslo así. Y por otro lado, una conversación grupal con Natacha Pons, Lili Dufo y Verónica Mena, conversamos desde Santiago de Chile. Esa fue una oportunidad muy bonita de lo virtual, ¿no? Poder expandirnos en territorios, pero también poder expandirnos en roles. Ellas son 3 mujeres profesionales, madres, que trabajan, digamos, todo el tiempo en un contexto urbano, pero que se han dedicado ciertos momentos de su vida a pensar en la huerta, en el sembrar, en el comer, como en ese intento de bajar las revoluciones de la ciudad. Por otro lado, tenemos unas conversaciones que fueron intergeneracionales. Invité a 4 gestoras culturales a que conversaran con su familia, con sus madres, con sus abuelas, para descubrir también desde un punto un poco más lejano esas conversaciones casuales, muy frescas, muy como lo que tú hablas al desayunar, lo que tú hablas al sentarte a almorzar, por el estilo. Entonces está, por ejemplo, Marla y Maritza desde Bogotá, madre e hija, Diana con Berta, que nos hablan desde Sogamoso, Boyacá, Natalia Zambrano y Luz Elena Duque, que nos hablan desde la vereda del Alto de Letras en Caldas, una vereda de Manizales, y Diana Valentina Coca, quien habla con su abuela Pastora Cubillos y su madre y su tía Aura y Elizabeth desde Manizales. Todo esto fue una recolección de audios, de aceptar que hay dispositivos que nos median en este momento, de aprovecharlos, además de utilizarlos y pensar formas de hacerlo. Bueno, ahora lo que quiero invitarnos a todos es a escuchar las voces de estas mujeres. La idea es hacer un recorrido por estos 4 refranes, pero en cada recorrido vamos a escuchar un audio que agrupa algunas de las opiniones de estas mujeres y que nos da pie a entender lo que recolectamos también por redes sociales.
Así que invito a todas las personas que si tienen audífonos se los pongan justo en este momento vamos a escuchar este audio. Ander, por favor, te pido que me confirmes si suena, si no para cambiar una configuración. Perfecto, te confirmo. Cuéntame, ¿está sonando? Creo que no, ¿cierto? No, en este momento no. Regálame un momento entonces. Se sabe que de todas formas pues Ahora uno cocina un plato de comida y pues se divide como en 20. Esa parte es súper importante porque es como el núcleo, la comida, la preparación de los alimentos. Siempre se ha hablado que la cocina, en la cocina todo el mundo quiere entrar, ¿cierto? Se hacen más visitas en la cocina que en la sala. Para mí significa como así una explosión de traer a colación a todo el mundo, como que tengo muchos invitados en la casa en ese momento, en la mente. No hay cálculo matemático para la generosidad de la naturaleza. No, todo es cocinar con amor. Yo creo que yo eso lo aprendí, multiplicar, aprovechar, darle formas a toda la comida. O sea, si a mí me pasan 10 ingredientes, yo creo que tienen 10 platos diferentes. La dimensión que puede llegar a tener la cocina como la demostración de los afectos. Que no tiene tanto que ver con el resultado, si te queda rico, si está bien hecho, ¿no? Sino como tiene que ver con el tiempo de dedicación a un otro. Porque no solamente estabas tú preparando algo, sino que tú también tenías que ir al lado a hablar con el vecino, decirle, oiga, véndame la leche. Entonces eso generó que la comunidad se moviera y se uniera y estuviera pendiente el uno del otro, de cuando tienes cosecha, tal día, listo, te hago otra vez que o cambiamos, o yo voy a preparar un plato, tomar la leche y yo te voy a... Pues tenían su pedazo de la casa y el pedazo de tierra y ahí sembraban mazorcas. Un señor ahí de barrio que sembraba las remolachas, las lechugas. Cultivaba todo eso. Allá íbamos a comprar las verduras. Cuando había la cosecha. Y al vecino así, para allá le comprábamos las mazorcas. Y uno veía cómo las cogían y cómo cogían las maticas. Y entre el maíz se daba el frijol y la arrancaba. El frijol lo sembraba y enredaba así por la varita. Se cogía el frijol verde y la mazorca. Bueno, ahora les cuento un poco qué fue lo que pasó alrededor de este refrán. Primero dejo estas, son palabras claves de las respuestas que recibí por redes sociales. Y las dejo así porque creo que si algo me mostró esto es que la comida y la narración oral son tan exuberantes como pueden ser los listados. Es como un universo de excesos, como que todo se puede cumplir, pero todo se puede aumentar, como que parece nunca tener fin, ¿no? Hubo muchas respuestas muy diferentes, pero se pueden ver como dos ejes que se trabajaron también desde los audios que acabaron de escuchar. Por un lado, el compartir. La comida como un espacio que te permite la solidaridad y que te permite el encuentro y la posibilidad de que algo tan básico sea extendido, ¿sí? Pero por otro lado, también encontramos alrededor de este refrán la resignación. Y es que hay una resignación a decir que con lo poco que tienes tiene que alcanzar y tiene que multiplicarse además, y que tienes que aceptar al que no está esperado, a lo que no veías venir, al que no está invitado, ¿no? Este es un poco el universo que nos abre donde comen dos comentarios.
3. Es muy curioso que en la mayoría de los audios se mencionaba la palabra generosidad cuando hablé con las mujeres y en la mayoría de respuestas la palabra solidaridad. Y es que a fin de cuentas hay una solidaridad basada en la naturaleza, en el hecho de que de una misma fruto salgan 7 semillas que te están multiplicando todo el tiempo, de igual manera de echarle más agua a la sopa y del hecho de que tú digas siempre hay espacio para alguien más y siempre es posible aumentar los recursos que tenemos para llegar a saciar el hambre, como que se convierte en un foco de cómo la comida nos atraviesa también esta parte comunitaria, la comida como un accionar colectivo. Por otro lado, mucho de lo que fue la reflexionar donde comen dos, comen tres fue alrededor de lo que es la memoria. La comida como un espacio de memoria, tanto personal como colectivo. Es muy bonita esta frase que decía Lili Dufau, que es que la comida es una llave a la biografía, ¿no? Cuando tú te comes ese algo que no comías desde niño y sientes que estás en ese momento o con esa persona o en ese territorio y no puedes evitar percibirlo, olerlo, saborearlo casi. O, por ejemplo, este espacio que tenemos en esta fotografía es un restaurante de Chile llamado El Rincón de los Canallas, famoso como por el rol que tuvo de reuniones clandestinas de quienes no eran partidarios de la dictadura. Y todas estas notas las han dejado las personas que han ido a comer allí. Muchas contextualizadas, otras pensando simplemente en la comida. Y es el hecho de ese archivo que se va generando en estos lugares populares en donde nos encontramos a alimentarnos. Y que además son sumamente políticos, porque nos permiten una expresión alrededor de ese algo que nos congrega, y nos permiten que otro se una a esa expresión que estamos realizando. Por otro lado, también es la cocina precisamente como un espacio de encuentro y de difusión de ciertos valores, y los valores siempre nos llevan a ciertos imaginarios de lo que como sociedad consideramos que está bien, de lo que como sociedad consideramos que funciona, ¿no? Esta es una frase de Carmen Alicia, por ejemplo, que nos expresaba mucho la preocupación de que la ciudad fuera un referente permanente para el campo, porque muchos valores de la tierra, de la familia, del trabajo, del esfuerzo, se puede perder si no se hace un poco de conciencia de ello. Bueno, ese es el segundo refrán, que fue barriga llena, corazón contento. Voy a compartir el segundo audio. Mamita, para hacer las arepas de mote se necesita coger ceniza en una olla. Y entonces cuando ya desafracha, entonces ya se lava muy bien el maíz y ya se pone en una olla a hervir. También el diálogo de mujer a mujer es un diálogo intergeneracional, es un ejercicio de sanación que tiene pues alrededor de las recetas. Puede también existir digamos ciertos diálogos o ciertas expresiones que guardamos las mujeres alrededor de la cotidianidad, del cuidado y de pronto de cierto tipo de negaciones que hemos tenido, pero a través pues, de la cocina hemos podido expresar nuestra fortaleza, nuestro, de cierta manera, sabiduría del entorno. Yo vi por parte de la mujer un liderazgo absoluto. Llegó todo el mundo a apoyarlas y entonces ellas movieron esa parte e involucraron de una u otra manera a la familia. Entonces la comida mueve el hogar. Es necesaria la comida en el hogar. Entonces el recuperar no solamente un plato típico de una región con ingredientes de esa región, sino recuperar también y todo lo que mueve alrededor de la comida, como es la huerta, como es el limpiar los alimentos, el cocinarlos y consumirlos, eso une a un hogar, une a la familia y está expresado en las mujeres. Y con dedicación de tiempo
tiempo y de pensar y de buscar lo que le gusta al otro, porque al final cuando tú preparas en la cocina en diferentes maneras y al final es una de las cosas que todos estamos haciendo de cómo llegar al otro en el alimento. Porque eso me nace y lo hago con amor. Eso me nace atender a mí y la gente que yo quiero. Bueno, y este segundo refrán se convierte en una excusa y al mismo tiempo en una confirmación de donde parte como este proceso de indagar desde la participación. Y es que abuela y madre fueron las palabras más repetidas en todas las respuestas, pero especialmente en este refrán. Y además fueron los roles más mencionados por parte de las personas que tuve la posibilidad de entrevistar y de dialogar con ellas. Y las personas que eligieron las chicas para conversar también. Entonces, definitivamente es una reafirmación de lo que es el rol de la mujer y el rol de una mujer que se destaca dentro de un espacio y que encuentra en la forma de expresión de los saberes populares, en la práctica y en esa sutileza, una forma de determinar sus relaciones, no solo personales, sino sociales, políticas, en todo sentido. Por otro lado, dentro de las respuestas era muy clara la relación con el hogar, la relación con un hogar al que se tenía una cantidad de añoranza, y también la relación con la posibilidad de tener el acceso a la comida, ¿no? La posibilidad de las 3 comidas, los 3 golpes, como decimos, de pasar hambre o de justificar la gula, ¿sí? De saciar una necesidad humana. Y es que todo el tiempo esos dos polos están, digamos, en tensión en la cocina. Y lo principal de esta parte de la investigación es el hecho de pensar la cocina como un espacio que permite ciertas revoluciones desde los afectos. Y es que es precisamente ese momento en el que la mujer se permite expresar una cantidad de relaciones, no solo de poder, sino de cooperación a partir de los cuidados. Y todos sabemos que los cuidados en este mundo son un tema, primero que todo riesgoso y segundo difícil, ¿no? El hecho de que tú digas de verdad que haces una revolución y que el ingrediente secreto es el amor y que todas lo sigamos repitiendo hasta hoy. Entonces es un espacio, digámoslo así, que también me recordó toda la afectividad de la que está cargada. Y ahora vamos al tercer refrán para hacer un poco de tensión y contrapunto a lo que hemos conversado hasta ahora. Digámonos pasito nosotros que este pedazo de tierra que tenemos es el tesoro más grande del mundo, porque tú ya sabes, cuando tú tienes un tesoro te lo quitan. Entonces es como, de verdad, vuelves mano de obra a la gente, explotación del ser humano, como explotamos la naturaleza locamente con los monocultivos, que dañamos el equilibrio, el daño grande de la humanidad del planeta Tierra y de todos estos pandemias existe porque existen monocultivos, punto. Estimular el sistema y conectarnos con ese equilibrio y saber que somos parte de ese equilibrio o del desequilibrio si lo generamos. Creo, y me parece a mí, que con el tema de la pandemia y de todo lo que ha venido sucediendo, como que están recapacitando las personas a decir, oiga, venga, me llevo esta mata de cilantro y la siembra asociada en un pocillo, a ver qué me da. Entonces, pienso que deberían de acercarse más al campo. Tenemos que tratar de recuperar todo lo que nos ha dejado nuestros abuelos. La comida, la crianza, el campo, sentir ese olor a tierra tan rico que es. Pienso que es lo mejor que puede haber, mejor que la ciudad.
Sí, yo también creo que al final esto también tiene que ver con desdramatizar todo un poco, o sea, como tratar de volver a conectarse de esas cosas más esenciales, ¿no? más cercanas. Al final, ahí está, uno vuelve a reconocerse ahí, en esos lugares. Pero de verdad que le falta a uno muchas cosas por aprender. Cuando uno se sienta con las personas, con los adultos mayores de la vereda y le enseñan a uno y le cuentan tantas cosas y no, es que antes cocinábamos así o hacíamos así de tal cosa, entonces uno porque no aprende, uno a veces cree que, por ejemplo, uno de joven cree que es como que tú estudies y te vayas a trabajar por allá en la ciudad y esas cosas, y se le olvida que uno acá en la casa también puede generar mucho desarrollo y mucho progreso pues para el mismo municipio. Bueno, y es muy claro lo que arrojó Dios le da pan al que no tiene dientes, y es una relación campo-ciudad muy fuerte, y una relación que también fue posible experimentar con las personas con las que tuve ese diálogo, porque muchas de ellas fueron o personas que migraron del campo a la ciudad o de la ciudad al campo y hoy se consideran a sí mismas neocampesinas. Entonces digamos, esta dualidad que nos hemos en cierto sentido reafirmado desde diferencias y en otro sentido también inventado y forzado como si no tuviéramos ninguna relación. Además de esa desigualdad, otra de las tendencias que arrojaba este refrán fue la envidia, ¿no? El hecho de tener beneficios sin privilegio, el hecho de que tú estés siempre mirando a por qué el otro tiene y tú no, en lugar de unas relaciones de cooperación, porque es que el campo es un lugar que necesita dejar de ser romantizado y al mismo tiempo empezar a ser valorado como sí lo es, porque es el foco de todo, ¿no? Y las necesidades no escuchadas, la monopolización, los procesos de comercio, el monocultivo, los productores de alimentos con mayores necesidades dentro de nuestro contexto, la desigualdad en la tierra, son temas pues que nacen mucho a partir de este refrán y que tienen totalmente que ver con la alimentación y con el rol político que la mujer ha adoptado dentro de ese proceso de cocinar, de sembrar, de ponerle cuerpo. Hay una frase que dice Laura Victoria Carmona, me responde por Instagram, dice, Dios debería hacer un censo más integral, que asuma su posición con congruencia. Y creo que también es muy interesante ver otros comentarios que me decían también como ese tinte de moralidad, ¿no? Que tiene esto de control, de superioridad, un poco que hay en este refrán, pero también que hay en la vida y en el hecho de la injusticia frente a la expresión. ¿Quién puede expresar necesidad? ¿Cómo podemos expresar necesidad? Y las mujeres en el campo han sido un rol vital, no solo de mantener las comunidades activas, los saberes activos, sino además de mano de obra, porque la mayoría de mujeres en Suezca trabajan en la industria floricultora y tienen incluso muchos problemas de salud y de seguridad frente a este aspecto. Por otro lado, una cosa vital es el cómo los saberes se están perdiendo y se están negando. Carmen Alicia desde Suezca me decía muy impactada cómo es posible que el señor que le ayuda a ordeñar la leche en su finca no sepa hacer queso o no sepa hacer mantequilla, ¿no? Y es que es muy claro que el hecho de concentrarnos como mano de obra en una sola acción de la cadena de la alimentación que es tan larga hace que perdamos la soberanía frente al territorio y la soberanía frente a nuestra forma de poder actuar y producir dentro de nuestros diferentes núcleos, sea grande, sea a pequeña escala. Y este último audio para mí es el más importante porque fue el contrapunto de todo lo que había planteado inicialmente, así que los invito a oírlos con mucha conciencia. Mis hijos pequeños, y hágale rápido para aquí, para allí. Oh, Dios mío. Nadie me ayudaba a nuestro Señor. Y con la tienda, nadie el almuerzo, porque no nos mandaba. La tarde, ¿dónde estaba? ¿Qué estaba haciendo? Y haga mi hija ahí, recién casada, y la vieja me puso a moler.
Y eso se me rasparon aquí las manos en la piedra. Muela, aprenda, haga. Esa señora Inés, una mujer. ¿Sí cómo ha cambiado? Porque a mí me enseñó a cocinar los golpes, pero bueno, que me tocaba hacer lo que fuera y como fuera, los golpes de la vida. Pues me parecía como la vida dura en el campo y uno no ganaba nada, ni le daban nada ni nada, sino apenas trabaje y no más. No me quisieron dar estudios ni nada, entonces por eso me vine. Que dicen que cuarentena y que todos en la casa y que qué aburrimiento, no. Antes lo contrario, creo que voy a pedir vacaciones. ¿Me da 5 por favor? ¿Me ayuda a despachar, por favor? Entonces ya le daban a uno su hueso con su pedazo de pata, la cosa muy grande. Pero como éramos tantas bocas, eso no alcanzaba. Pero así se pasaba la vida. Y si mamá tenía, lo que se cultivaba en la finca era lo mejor que podía haber, lo mejor, porque de allá se sacaba de la cosecha y se ordeñaban las vacas y mamá cuajaba la leche y sacaba eso para vender, sacaba mantequilla y nos tomábamos el suero, no se perdía nada. Y después íbamos a vender a la tienda que quedaba por allá 1 hora de camino. No se preparaban recetas, sino si habían papas y plátanos, yucas y carne, pues eso era lo que se cocinaba. Y también se cocinaban ibias, chuguas, papas criollas, chocolo, que se cultivaba en la misma finca. Rico. De todo, todo lo que hubiera que comer. El platico está por aquí. Bueno, la decisión de incluir el palo no es tapacucharas va por 2 cosas principales. Primero, el hecho de que para mí los utensilios son vitales, porque los utensilios son una forma de materializar un saber y una oralidad alrededor del acto de cocinar. Y los utensilios, como en todo saber popular, son sagrados, son propiedad son un espacio de poder dentro de la cocina. Por otro lado, porque es la única pregunta que se lanza en redes sociales que tiene que ver con el momento actual, directamente, no necesariamente con lo que tú has vivido siempre en relación a la cocina. Y es que está claro que en este momento no hay formita, no hay plata, no hay ánimo, y ese tipo de refranes muchas personas decían, bueno, justifican el desgaste, la incertidumbre, y ese deseo de solo estar en lo esencial, ¿no? Y lo esencial es comer, y eso también estaba en muchas partes. Y por otro lado, que no sea momento, ¿sí? Que no sea el momento de forzar las cosas, de querer hacer algo diferente, de derrochar ya sea el tiempo, ya sea el dinero, me llevaba a pensar la cantidad de veces que la cocina es un tema que se romantiza, porque es bastante fácil de romantizarlo. Es un espacio donde vemos una gran diferencia en las formas de vida. Conversando, por ejemplo, con Elena Rojas, mencionaba que el convite, ¿cierto? Entre todos, en el campo, en la recolección de los alimentos, lo que se les daba a los trabajadores, que no eran trabajadores sino tus vecinos, es el almuerzo. Cuando ya pasó las épocas de violencia, pues la gente se fue para la ciudad, ya no había con quién recoger los sembrados, la gente se siguió yendo. Un proceso que ha marcado las relaciones que tenemos con el campo y las relaciones que se tienen con la oralidad y con la comida como espacios políticos, y que las mujeres han tenido que atravesar desde el trabajo doméstico y desde el trabajo comercial de forma muy fuerte. Casi todas las mujeres que escuchamos en ese audio o venían de una vida campesina que fue muy difícil, o trabajaron en tiendas, panaderías, o cocinando en casas, o trabajo en otros lugares, que les hizo incluso a algunas no desear transmitir ese saber a sus hijas, por no quererlas ver en ese mismo rol.
Y por otro lado, algo muy importante es que la relación con el tiempo cambia mucho. Entonces, mientras hay una gran lucha por retomar unos saberes ancestrales, una conexión con el trabajo manual, artesanal, la tierra, el hacer poco a poco, el entender la lentitud de los ciclos, el no exigir más de lo que te está dando, de lo que necesitas. Hablábamos con Berta que no, mencionaba como su momento más feliz de la vida al tener una licuadora. Entonces son esos momentos en donde uno se da cuenta que para entrar en estas lógicas que queremos rescatar de la cocina, aún falta que extendamos los privilegios de la cocina y la alimentación a las mujeres que se ven en una situación de mucha dificultad y de mucho desgaste en su vida para afrontar este tipo de aspectos, ¿no? Y que han recuperado una soberanía que han perdido de formas admirables, que han sido líderes en sus familias, en sus comunidades, que han posicionado sus tiendas como un lugar de encuentro sorprendente dentro de sus pueblos, dentro de sus barrios. Bueno, y por último, era muy bonito que varias personas me mencionaron las 3 piedras que dan nombre a este encuentro. Encima ponían las 3 piedras para trancar las ollas, así grandotas, y por el lado planito, y ahí le tocaba cocinar a uno para 10, para 30 veces, ¿no? Y creo que piedra me llevó también a analizar todas las dimensiones que se desprenden de la oralidad y todas las dimensiones que se desprenden de escuchar y de darnos el tiempo de digerir ese mundo que esas mujeres nos están contando mientras cocinan, cuando cocinan y sobre lo que cocinan, porque uno no habla sobre comida, habla desde la comida, atraviesa la comida para expresarse, y eso es muy importante en la relación con la oralidad, con el poder dentro de la cocina. Y por último, lo más importante para mí es agradecer a estas mujeres que me abrieron sus cocinas, sus mesas, que me dieron todas estas conversaciones tan libres, tan sinceras, tan amenas sobre la comida, a las hijas que se fueron a cocinar mermeladas y arepas con sus madres para poder hacer este ejercicio de una forma mucho más natural. Y por último, pues a todas las personas que me están escuchando y a Plural por abrir este espacio de encuentro. Y ya quedo muy atenta a las preguntas y a que dialoguemos un poco. Bien, Andrea. Qué buena charla, muchísimas gracias. De verdad que ha estado muy buena, tenemos un muy buen público, de verdad que creo que estamos muy contentas con la participación de las personas. Así que mientras alguna de las personas que nos está viendo en este momento se quiere animar a hacer alguna pregunta o algún comentario, pues lo puede hacer a través del chat y vamos a dar micrófono abierto. Y mientras esto pasa, yo tengo una pregunta muy importante, porque durante la charla mencionaste algo bien relevante y que posiciona a la mujer en el lugar de la lucha política desde la cocina. Y es que la revolución de este tipo se hace a través del amor y de las prácticas de cuidado. Entonces, me haces pensar mucho en Silvia Federici, que me imagino que algunas de las personas que están ahí viéndonos la conocen. Es una autora italo-estadounidense, para quienes no la recomiendo bastante, es una muy buena feminista, que tiene una serie de libros que abordan precisamente lo que son las labores de cuidado y de afecto. Hay uno que se llama Revolución en Punto Cero, donde precisamente, históricamente, hace un recuento de lo que ha sido este trabajo y nos habla de que finalmente todas las personas tenemos una deuda histórica con las mamás, con las abuelas y todas las personas que están desarrollando lo que podría ser esta revolución desde la cocina. Entonces mi pregunta para ti, Andrea, después de esta charla y lo que has venido pensando en los últimos días, es ¿cómo podría ser posible realmente llevar a cabo una revolución de este tipo con un trabajo que ha sido no remunerado durante siglos? Yo creo que hay 2 vías. Una vía es que tenemos que tener una vía legal, o sea, tenemos que tener una vía consciente del hecho de que el trabajo doméstico existe, requiere remuneración, requiere todo su red de cuidados, pero por otro lado hay una vía doméstica a la que le tenemos una deuda personal gigante, y es que hasta que no seamos conscientes del hecho de que las mujeres que están en nuestra propia cocina, de que cuando nosotras estamos allí, estamos cumpliendo un rol político. Y no digo que esto sea desde lo teórico, sino desde la misma interacción
de a quién estás ayudando, cómo lo estás ayudando, de qué responsabilidades estás tomando, pues como lo han dicho todas las grandes feministas, pues el feminismo no puede tener clases sociales que no merezcan sus, digamos, todos sus beneficios y sus privilegios, ¿no? Entonces, creo que son dos puntos vitales y además creo que la transmisión de saberes, la transmisión de la narración oral, si es bien entendida y si es valorada desde todos los puntos que la atraviesan, nos haría ver que hasta que nosotros no dejemos de pensar que lo importante es lo que está escrito y lo que está llevado a ciertos campos del conocimiento de ciertas maneras, es imposible que le demos realmente el papel que tienen los afectos del cuidado de la cotidianidad. O sea, tenemos también que cambiar, nos parece importante, más que cambiar cómo valoramos eso que ya es importante. Claro, habría que generar un ejercicio de relegitimación de estas acciones. Tenemos... André, perdón, bueno, antes de continuar quisiera decir algo de pronto en un contexto más amplio de lo que es el encuentro y por qué nosotros decidimos empezar en Suezca o hacer un enfoque en este espacio. No era solo Suezca como aledaño a Bogotá, como un pueblo productor de alimentos, sino cómo estas narrativas locales tienen una importancia muy grande para empezar a pensar en términos no solo prácticos, sino teóricos, que le compete también al campo latinoamericano y que le compete al campo internacional, ¿sí? Entonces yo creo que de estas narrativas se pueden tomar también estos refranes o estas costumbres que son de conocimiento popular y que son de conocimiento generacional y que se transmiten de esta manera, cómo a partir de estos pequeños pretextos se puede generar en verdad un discurso político, como bien lo estabas enfocando tú, Andrea, en la cocina, ¿sí? Entonces me parece súper lindo cómo lo enfocaste y cómo lograste también, a pesar de las limitaciones que nosotros tuvimos de conexión presencial, por decirlo así, generar de todas maneras una red a partir de unos elementos muy básicos que a todo el mundo es de fácil acceso, por decirlo así. Bueno, entonces ya como para empezar en las preguntas, antes de continuar con la de Fernando Peñuela, Ana María Ulloa tenía levantada la mano. Ana María, te voy a dar permiso para usar el micrófono, entonces puedes hacer la pregunta directamente. Ana María, ya es solo que le quites el silenciador al micrófono y puedes hablar. Bueno, entonces si quieren, por lo pronto podemos seguir con la pregunta de Fernando Peñuela, que dice: ¿cómo retratar el contexto de las cocinas para atravesar los alimentos con recetarios? Vale, bueno, los recetarios. Es como de lo primero que se me vino a la mente cuando empecé a trabajar en esto, pero también me hizo distanciarme un poco en pensar cómo pensamos un recetario, ¿no? Porque no podemos dejar de vislumbrar que detrás de una receta hay una cantidad de ciclos anteriores, ¿no? Que ese alimento que llega a la receta ya ha tenido una cantidad de contextos políticos, sociales, de producción, de una cadena que lo antecede. Entonces yo creo que los recetarios son para mí increíbles, para mí es una cantidad de conocimientos pues condensados de una forma sumamente además poética y práctica al mismo tiempo, pero también creo que la contextualización de esos recetarios es lo que nos lleva realmente a valorizar esos saberes, ¿no? A entender por qué hay alimentos que se están perdiendo, por qué tenemos que rescatar lo que decimos rescatar, o que simplemente es que lo estamos ignorando, que eso es otra cosa también, ¿no? Entonces, eso pienso como a partir de los recetarios, que son una herramienta muy poderosa, pero que se necesita ser conscientes de que antes de la receta tiene que dar cuenta de una cantidad de interacciones. Juan, está silenciado tu micrófono. Gracias, espérame a ver cómo... bueno, ahí escribe de vuelta Fernando Peñuela. Justamente eso me genera la duda acerca de cómo generar esos contextos a través de las preparaciones.
yo creo que es una cosa muy metodológica. Yo creo que dentro de si pensamos los recetarios, digamos, como un instrumento, es necesario pensar en que tiene que tener una metodología no solo sumamente participativa, sino que se plantee políticamente desde el inicio del proyecto y permita ver ese planteamiento dentro de sus resultados. Y con políticamente me refiero a que intentemos alejarnos de esa romantización que mencionaba en algún punto. Para mí es la metodología participativa, quién te acercas, cómo te acercas y qué tanto empoderamiento, qué tanto autonomía le das en la construcción de ese recetario, la que te permite realmente que el recetario sí deje ver los contextos y no solo sea un compendio realizado a partir de imaginarios que no estás permitiendo expresar. No sé si tenemos otra pregunta dentro de las personas que están en Zoom. Wow. Parece que no. Listo, Andrea Ospina y Andrea Muñoz. Andrea Ospina, muchísimas gracias, muy interesante y muy pertinente la forma en que lo hiciste, el proceso investigativo, el proceso de participación al que invitaste a aquellas personas y cómo no lo socializaste. Te agradezco mucho y en verdad pues es súper enriquecedor para el encuentro. Muchas gracias, Juan, y agradecimiento pues a Plural y a todas las mujeres que participaron, de verdad por redes sociales, las personas que me permitieron conversar, que de verdad estos espacios sirvan para dar otras voces, no solo las nuestras. Bueno, creo que de pronto sería importante si nos recuerdas cuáles son tus redes, porque posteriormente vas a estar publicando estos audios por si las personas quieren volver a ingresar a ellos y más adelante, pues, de todas formas, si nos siguen en Plural, vamos a estar dando cuenta de lo que van a ser las memorias, donde también va a estar todo este material. Pero no sé si, Andrés, si quieres hablar un poco del material que de pronto próximamente vas a disponer en tus plataformas. Bueno, la idea es que próximamente vamos a estar disponibilizando tanto estos audios como la producción también de unos textos y unas reflexiones mucho más puntuales sobre lo que ha sido este proceso. Me pueden encontrar en Facebook y en Instagram como Andrea Ospina Santamaría. De igual manera también pues me pueden encontrar linkeada en las diversas publicaciones de Plural, que puede ser de pronto una forma más fácil de llegar a esas redes personales. Pero bueno, la idea también es que nos enteremos un poco de qué fue lo que arrojaron estos ejercicios de participación. Perfecto. Sí, no, me quedé pensando en si tenía el micrófono. Bueno, les quiero recordar a las personas, perdón, Andrea, nuevamente, muchísimas gracias por acompañarnos, ha sido una muy buena charla. Y para todas las personas que nos han acompañado esta tarde, les queremos recordar que nuestra programación continúa hasta este sábado 15 de agosto. Mañana a las 5 de la tarde tendremos una acción con María Angélica Bernal, que es chef y copropietaria de Casa Lelité. El jueves tendremos dos actividades muy especiales, una acción también con Pilar Santamaría, bióloga y artista, donde va a hablar un poco sobre cómo se reconfigura la tulpa, el lugar del que tomamos el nombre del encuentro. Luego a las 5 vamos a tener una charla con Luisa Costa, que es historiadora, investigadora, cocinera y que tiene una amplia experiencia sobre las cocinas y políticas en todo el territorio nacional. El viernes vamos a tener... he perdido qué es lo que vamos a tener. Aquí el viernes es sábado, a las 3 de la tarde vamos a cerrar con el simposio. Así que para todas las personas, muchísimas gracias por acompañarnos en esta tarde y hasta pronto.